Es Diego Verdugo. Ahí ya lo veo que prendió la cámara. Así que bueno, Diego, todo el Aquí estamos, tiempo, gracias Paco. el tiempo es tuyo. Gracias. Bueno chicos, hoy día vamos a ver un tema que tiene como título ¿salvos de qué? ¿Ya? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Salvos de qué? ¿De qué nos salva Dios? ¿Ya? Nosotros tenemos claro que del mal y del pecado, pero lamentablemente algo que vamos a analizar hoy es que en el mundo actual no está tan claro qué es el mal, ¿ya? Porque para algunas cosas, para algunas personas, perdón, hay cosas que son malas, pero para otras hay cosas que esa misma cosa es buena. Entonces hay relatividad del mal que hay en el mundo, ¿ya? Hay un problema ahí. Bueno, todos hemos visto actualmente que el mal se refleja en muchas cosas, pero lo que nos causa mayor terror es la muerte, ¿ya? Cuando vemos episodios de violencia, hechos vandálicos, eh, hay hechos que se han empezado a hacer como costumbre en algunos países, que es que jóvenes entran a colegios eh, y entran con armas, ¿ya? Y provocan matanzas. En Brasil, por ejemplo, ocurrió una el 7 de abril del 2011. Un joven que se llamaba Wellington Meneses, ya de Oliveira. Él sí, entró al colegio sin ningún... Tenía 23 años, ya no asistía al colegio. Él entró sin ningún problema al colegio y empezó a disparar con una ametralladora. La policía entró, también lo hirió, pero él antes que lo tomaran preso, se suicidó, ¿ya? No se supo por qué, en ese caso no se supo cuál fue el motivo de que él hiciera eso. Y muchas veces pasa esto también, que el agresor termina suicidándose, ¿ya? Pareciera ser las escenas más terribles porque son las que nos causan terror, porque no estamos tampoco libres de que en algún momento acudamos a alguna reunión grande de personas y aparezca una de estas personas atacando. Es bien terrible y nos mantiene, estas noticias nos dejan así como, ¿dónde estoy seguro? Nos presentan esa pregunta. Bueno, para comenzar con el tema en sí, como yo les comentaba, el mal podríamos ponerlo en simples palabras, que sería, en una definición bastante simple, el mal sería lo contrario al bien, ¿ya? Pero como les digo, actualmente en el siglo XXI, ¿ya? Las verdades se dan por lo que la persona estipule, ¿ya? No hay verdades absolutas porque para una persona puede ser esto verdad, pero para mí puede ser otra verdad. Entonces, se da esa dinámica y impide que esto tan simple de definirlo se vuelva más difícil de definir, que es el mal, ¿ya? Eh, Tenemos, por ejemplo, a Sigmund Bauman, que él afirma, dice aquí, que los filósofos abandonaron la búsqueda del mal porque es difícil de rastrear, ¿ya? Es difícil, queda muy dificultoso, es difícil de rastrear el mal. No se puede perseguir muy bien eso, ¿ya? Pero esto no significa que no sea real, porque el mal lo vemos ya en nuestro entorno. Hay cosas que se supone que para todos es algo malo, como la muerte, como en el primer ejemplo, ¿ya? Pero aún así cuesta seguir esto, ¿ya? Eh, en este sentido, Satanás ha tenido éxito, ¿ya? Porque ha hecho que el mal se perciba como por criterio propio, ¿ya? Satanás ha trabajado tanto en este asunto que ha hecho que cada uno perciba el mal de diferentes formas, ¿ya? O que elija, ¿ya? Para mí esto no es malo.
y lo hago, lo hago, porque si para mí no es malo, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces, en ese sentido, Satanás ha tenido éxito, ¿ya? Y el humano ha tenido dificultades porque no existe objetivo para la búsqueda del mal, porque como se empezó a relativizar el tema del mal, ha perdido objetivo. ¿Para qué voy a buscar el mal? Si algunas cosas han dejado de ser malas, entonces ya todo ha quedado a criterio propio, ¿ya? Y por esa razón pierde su objetivo de búsqueda, ¿ya? En ese sentido estamos en desventaja nosotros como cristianos porque la Biblia aclara muchas cosas que son malas, pero entran en conflicto porque el mundo dice que algunas cosas que la Biblia dice que son malas, en nuestra sociedad actual son buenas, ¿ya? O no son completamente malas, ¿ya? Ahí queda también esa variable. O, o hay otra variable también, que es que lo que yo elija hacer, ¿por qué tiene que importarle a los demás? Vaya, encontramos miles de excusas que podemos dar. Frente a esto, hay una pregunta que se hace. ¿Dios es responsable del pecado? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dios será el responsable del pecado? Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir a Job 34, ¿ya? Vamos a rastrear esto. ¿Dios es el responsable del pecado? Job 34, versículos del 10 al 12. Job 34, versículos del 10 al 12. Dice, por lo tanto, oídme vosotros, que sois varones inteligentes. Lejos esté de Dios la impiedad, del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su conducta. Si por cierto Dios no hará injusticia, el omnipotente no permitirá el derecho, no pervertirá el derecho. Dios es un Dios recto y él, dice aquí, está lejos de la impiedad y de la iniquidad, ¿ya? Por lo tanto, aquí en Job se reafirma este punto. Dios no es responsable del pecado, ¿ya? No pudiese ser así, porque si no, entraríamos en un conflicto tremendo. Dios es justo, eso sí lo sabemos, ¿ya? Aparte de que despojar a Dios de todo pecado que se pudiera cometer, él además aquí también dice que el hombre es el que paga según su obra. O sea, lo vamos a ver después con otros versículos, pero aquí estamos viendo de que el que hace mal es el hombre, del que actúa injustamente es el hombre. Vamos ahora a Job 37:23, ¿ya? Job 37:23. Aquí dice, Él es el Todopoderoso, grande en poder, al cual no alcanzamos, que a nadie oprime en juicio y en su gran justicia, ¿ya? El juicio de Dios no oprime, dice aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una justicia que sobrepasa lo humano, sobrepasa la justicia humana, ¿ya? Dios es justo y tiene una justicia completa que la quiere entregar a nosotros, ¿ya? Dios nos quiere envolver con su justicia para que nosotros también actuemos justamente. Entonces, aquí vemos dos puntos. Primero, Dios no es responsable del pecado y además de eso, Él actúa justamente, ¿ya? Una persona que actúa pecaminosamente, con mal, no está siendo justo. Se opone a eso, ¿ya? Referente a la pregunta, ¿Dios crea el mal? Ya tenemos obviamente que responder que Dios no crea el mal. Vamos a ir a Eclesiastés 7:29.
porque ahí se responde esto también. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Si alguien lo puede leer, por favor. Leo, Ya. solo he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero él se complicó con muchos artificios. Ya, perfecto. En mi versión dice, buscó muchas perversiones, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Dios, aquí está diciendo que Dios hizo al hombre recto, ¿ya? O sea, que desliga, por lo tanto, el tema de que en el inicio el hombre se creó el mal con el hombre, no, Dios lo hizo recto, pero buscó muchas perversiones. El hombre busca caer, ¿ya? Dios no crea el mal. Buscaron muchas imaginaciones. Sí, es que el término quedó muy complejo, por eso van a encontrar que muchas Biblias tienen diferentes traducciones, ¿ya? Pero está hablando de rectitud, ¿ya? Y dice, pero el hombre, entonces, lo contrario a rectitud, ya tenemos que encontrar el antónimo de rectitud, porque eso es lo que busca el hombre, lo contrario a lo recto, ¿ya? Por eso una traducción apropiada sería perversiones, que es lo contrario a ser recto, ¿ya? Romanos 5:12, para que nos quede bien claro este punto. Romanos 5, del 12 al 15, por favor. ¿Del 12 al 15 dijiste? Del 12 al 15, sí. Romanos 5, del 12 al 15. Dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Antes de ser dada la ley no se atribuye cuando no hay ley. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, quebrantando un mandato con la transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Pero el don gratuito no es como el delito, que si por el delito de no murieron los muchos más, copiosamente sermos sobre los muros, la gracia y el don, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Bien, correcto. Entonces, aquí tenemos algo claro, ¿ya? El pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Porque aquí identificamos el origen del mal en este mundo, ¿ya? El origen del mal en este mundo no es por Dios, ¿ya? Es por el hombre. El hombre, dice aquí, el pecado, perdón, entró al mundo por un hombre, ¿ya? Y por el pecado de la muerte, dice, así la muerte, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿ya? Dice, aún los que no pecaron tuvieron que morir, ¿ya? Entonces, bueno, quise leer lo otro porque dice reinó la muerte y avanza un poquito más para que comprendamos todo lo que quiso hablar aquí Pablo. Entonces, ¿Dios crea el mal? No, Dios no crea el mal, porque el mal vino a través del hombre, ¿ya? Entonces, la responsabilidad de la entrada del pecado es del hombre. Dice aquí... Dice, aquí habla también Schaeffer, que otro estudioso dice, notó que si Dios creó al hombre en su estado actual, entonces él es cruel, ¿ya? Si Dios hubiera creado al hombre con el estado actual, sería cruel. No hay solución cualitativa, o sea, queda establecido el pesimismo. Sin embargo, bíblicamente hablando, existe un desvío, una descontinuidad moral que hizo del hombre creado por Dios un ser anormal, ¿ya? Actualmente el hombre es un ser anormal,
¿ya? Porque no actúa concordante a cómo Dios lo creó en su plan original, ¿ya? Se comporta de una manera que va en contra de la naturaleza, lo vemos a nuestro alrededor. No hemos avanzado sin destruir, ¿ya? El mundo no avanza sin destruirse. Vemos la contaminación que hemos provocado, muchas especies se extinguieron producto de el hombre puso su mano encima, y está en deterioro constante. No hemos avanzado en el mundo sin que exista daño, maldad. Bueno, ¿dónde parte esto? Obviamente en Génesis 3, ahí vemos el pecado original, y aquí hay algo interesante, dice, toda la humanidad está bajo la misma condición. Por sí solo nadie es capaz de tener precisión en juicios morales, ni cuando se trata de evaluar nuestra propia conducta, ¿ya? Y lo que Dios odia justamente es que se invierta lo moral, ¿ya? Aquí hay algo muy importante y vamos a ir a Isaías 5:20, ¿ya? Porque es precisamente lo que pasa ahora. Isaías 5:20. Acá lo tengo. Dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo, ¿ya? Actualmente se invierte la moral, ¿ya? Hay muchas personas que a hechos ahí dice, amo ese versículo, ya, nos abren los ojos, justamente porque dice aquí, o sea, pobre de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, ¿ya? Para Dios lo bueno es bueno y va a seguir siendo bueno, no lo podemos cambiar. Y lo malo es malo y no se le puede llamar bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo bueno viene de Dios, ¿ya? Y lo malo es producto de el hombre ser seducido por el pecado, ¿ya? Entonces, es bien complicado esto. Por eso, y Dios tampoco puede hacerse nada y no involucrarse en esto y dejar que esto siga elevándose la maldad, no. Entonces, por eso ahí hay un porque Dios va a tener que juzgar esto. Dios tiene que terminar con esto y hay de esas personas, ¿ya? Porque Dios no va a aguantar que se sobrepase este asunto, ¿ya? Y lo vemos con las profecías. Tiene que haber un punto final. Pregunta, dice aquí. ¿Por qué Dios no evitó que surgiera el mal? Hace preguntas muy difíciles la lección de esta semana. ¿Por qué Dios no evitó que surgiera el mal si Él sabe todas las cosas? ¿No merece ser responsable por omisión? ¿Ya? Aquí caemos en un problema porque a veces explicar esto a nosotros como adventistas o sea, como cristianos adventistas, nos cuesta, ¿ya? Aquí la lección hace un pequeño ejemplo, ya que es con un profesor. Un profesor hace un examen y un estudiante está copiando. ¿Quién es responsable de copiar? ¿El profesor por dar el examen, sabiendo que a lo mejor, sabiendo quiénes copian? ¿O el profesor o el alumno es responsable por copiar? ¿Ya? El copión. El copión, ¿cierto? Porque está su libre elección, puede hacer el examen sin copiar, pero eligió copiar. En el asunto humano, ¿Dios es responsable del mal? Ya sabiendo que el hombre va a pecar, no es responsable, porque él no está haciendo el mal. El que está haciendo el mal es el hombre. Dios lo puede evitar y lo va a evitar, o sea, Dios puede exterminar el mal y lo va a exterminar, va a acabar con el mal. Pero si Dios hubiera terminado el mal de raíz en el momento que se originó en el cielo, por ejemplo, hubiera quedado el cuestionamiento, ¿ya? Y cuestionamiento que hubiera sido muy, o sea, ahí sí que no habría lugar a duda de que Dios es injusto, ¿ya?
siendo justo, habiendo podido acabar el mal en ese momento, hubiera quedado en la mirada de todo el mundo como la acusación que le hacía Satanás. La acusación de Satanás hubiera quedado ahí, en el aire, y se hubiera contaminado todo. Bueno, también aquí hay cosas que no vamos a poder resolver completamente, porque a lo mejor a alguna persona no le va a parecer esta definición, esta meditación referente, y bueno, ahí queda a criterio de cada persona, ¿ya? Pero la Biblia es clara, ¿ya? Dios no es originario del mal, no es que Dios permitiera algo por antojadizo, sino que tiene un plan, ¿ya? Bueno, aquí hay otra, dice aquí, voy a leer textual porque es importante. De manera semejante, la omnisciencia de Dios, que implica su conocimiento previo de las acciones morales de sus criaturas, no determina decisiones de ellas, ni lo hace responsable de sus elecciones, ¿ya? Dios no es responsable de las elecciones que nosotros realizamos. Sin embargo, Dios no es un observador desinteresado e impasible, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Dios no está observando solamente lo que Él hizo, porque hay una teoría que dice que Dios hizo, pero se desligó de su creación y la dejó actuar de manera propia. Nosotros claramente con los hechos bíblicos no podríamos decir eso. Dios está interesado en la salvación de las personas. Dice aquí, desinteresado e impasible. Actúa para atraernos hacia sí, sabiendo que necesitamos de Él para vencer el mal. El hombre por propia cuenta no puede vencer el mal, ¿ya? Dios solamente es el que puede realizar esto. Aún así, dejando a libertad, dice aquí, Dios nos da libertad de elección, ¿ya? En muchos casos, ni cuando Dios nos avisa anticipadamente de algo, dejamos de cometer tal acción. Uno de los mayores ejemplos de esto es lo que está escrito en Isaías 53, que es acerca de Jesús, ¿ya? El pueblo de Israel sabían de Isaías, sabían lo que había escrito, pero cuando llegó, ya lo negaron y Jesús terminó muriendo en una cruz. O sea, a veces aunque Jesús, por eso es que tenemos que nosotros arraigar las profecías en nosotros, creerlas como ciertas, pero realmente creerlas, porque a veces las estudiamos y todavía tenemos dudas si eso va a ocurrir realmente. Debemos eliminar completamente esa duda de que si va a ser así o no, porque esa duda, esa pequeña duda que tengamos, nos puede ir calando en nuestra mente y apaciguando y diciéndonos que tal vez no va a ser así, y al final nos va a desligar completamente de Dios. Debemos creer fielmente en esto, ¿ya? Debemos creer fielmente en la palabra de Dios. Bueno, vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Y por qué Dios nos creó como seres morales libres sabiendo que esa libertad conduciría al fracaso voluntario? ¿Por qué Dios nos creó así? Ya, esa pregunta es difícil. ¿Por qué la naturaleza divina corre el riesgo siendo que es amorosa? ¿Por qué Dios corre ese riesgo siendo que es un Dios de amor? Dice aquí, después de todo, ¿qué es el amor? Hasta en las relaciones humanas imperfectas, si no da libertad a sujetos de afecto, ¿ya? O sea, Dios no puede ser un Dios de amor si nos da esa libertad, ¿ya? No podría ser así porque si no seríamos como robots. Dios mandaría y nosotros obedeceríamos no por voluntad propia, sino por algo introducido en nosotros. Y la verdad es que no es así. El amor de Dios se ilustra también en la libertad que nos dio de amarlo, ¿ya? De seguir su camino o de seguir el camino de Satanás, ¿ya? Bueno, finalmente aquí dice, ¿y por qué Dios siendo poderoso no elimina de una vez el mal? Cuestionamiento que también hemos escuchado, yo por lo menos de personas cercanas que hacen ese cuestionamiento. Dice, teniendo en mente que el pecado comprende un problema de la más alta complejidad, exigió de Dios
de Dios iniciativa para elaborar un plan igualmente complejo, ¿ya? El plan de Dios es un plan complejo, ¿ya? Si uno ve todas las variantes, le quedan muchas dudas, ¿ya? Tenemos dudas con el plan de redención. ¿Y por qué es tan complejo? Por eso, porque el problema del pecado no es algo que Dios se lo tomó a la ligera, sino que se lo tomó muy en serio, ¿ya? Y es algo complicado el pecado de erradicar completamente, ¿ya? Muchas veces nosotros lidiamos con cosas pequeñas en nuestra vida que nos cuesta eliminar. Imagínense todo el pecado del mundo. Es algo muy complejo. Y si lo vemos como algo comparativo, a veces nosotros en la casa tenemos espacios que nos cuesta limpiar porque a lo mejor hay un honguito ahí que le echamos líquido, todo eso, y nos cuesta limpiar. A veces tenemos que idear algo que nos va a tomar mucho más tiempo para eliminar completamente, porque muchas veces estamos mucho tiempo ahí, limpiando y no sale, y tenemos que utilizar a lo mejor un producto que va a salir muy caro, entonces tenemos que invertir ahí. Bueno, Dios, para limpiar el pecado, que es una mancha inmensa que hay en el mundo, no está escatimando gastos. Él está ocupando todo su ser para poder eliminar eso que está ahí, una mancha persistente, que no se elimina, que continúa creando más suciedad y tiene dice aquí, un plan igualmente complejo. Dios no solamente resolverá el problema del pecado, sino que ya se empeñó en cada batalla contra el mal durante las etapas de ejecución de su plan, ¿ya? Dios, aparte de tener ideado el plan aquí para resolver el problema del pecado, en cada batalla que nosotros también tengamos, tenemos una salida, pero ¿qué pasa? A veces no tomamos ese plan, nos hacemos con el plan propio, porque los humanos somos orgullosos, creemos que a veces podemos resolverlo por cuenta propia, y no es así, tenemos que acudir a él. Ese también es un llamado que podemos hacer ahí. ¿Qué parte nos corresponde a nosotros? Finalmente, ¿ya? La parte que nos corresponde es aceptar el plan de salvación que Dios nos ofrece generosamente. La mayor evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa tal vez no se encuentre en los horribles actos de inmoralidad, violencia o ambición egoísta, sino en el hecho de que aunque Dios nos ofrece los trajes nupciales de justicia perfecta, nosotros persistimos en justificarnos, ¿ya? Ahí está como dice aquí, la evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa. No aceptamos el mal que hemos hecho, nos justificamos, buscamos justificación, así como nosotros cuando éramos pequeños y hacíamos alguna maldad y decíamos, no mamá, si fue por esto que lo hice, ¿ya? Siempre el hombre busca justificar sus actos cuando en muchas ocasiones no tiene ninguna justificación. Lo hice porque yo quise que fuera así, ¿ya? A veces queremos hacer cosas malas y a veces nosotros mismos no queremos reconocer eso, no queremos reconocer el mal que podemos hacer o el mal que hemos hecho. Pero, ¿vale la pena aceptar la justicia de Jesús? Bueno, ese tema, dice aquí, será para el próximo, ¿ya? Vale la pena aceptar. Preguntas finales. Vamos a ir a Romanos 3 para poder responder esta pregunta que dice, ¿qué señales distingues de la presencia del mal en tu propia vida? ¿Qué señales distinguimos del mal, del pecado, en nuestra vida propia? Romanos 3. Si alguien me puede ayudar ahí, Romanos 3 del 9 al 18. Perdón, del 9 al 19. Romanos 3 del 9 al 19. ¿Ayudo? 9. Ya. Ya. Benjamín, hay que prender primero el micrófono. Dice, Romanos 3 del 9 al 19. Ya. Lea nomás. ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles
que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies, presto para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no hay conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Ya, perfecto. Gracias, Benjamín. ¿Quién leyó? Yes. Ya, muchas gracias, Benja. Entonces, ¿cómo distinguimos la presencia del mal en nuestra propia vida? Hay muchas cosas que hacemos, no sé, un ejemplo, cuando alguien hace algo y no te gusta, ¿cómo lo tratas? ¿Ya? Cuando estoy en una fila esperando y no te atienden luego, ¿cómo reaccionas con la persona que está en la caja? Hay muchas cosas pequeñitas que a veces hacemos o miradas feas. Aquí habla mucho de la boca, Pablo habla bastante de eso. ¿Qué cosas decimos? Es igual a derramarse, es presto a derramar sangre, ¿ya? Por palabra, ¿no ven en las redes sociales ustedes esto? Cuando alguien se equivoca un poco, la gente va y derrama todo lo que tiene, los trata mal, ¿no? Bueno, vemos esto en la actualidad, ¿ya? Todo el mundo está contaminado y quizás no lo queremos ver así. Yo creo que ese es el punto. No queremos ver esa contaminación muchas veces y tratamos de evitar la mirada, ¿ya? Porque también es tedioso estar todo el tiempo pensando en esto de, oh, qué malo, las muertes que hay, nos va a cansar, nos cansa. Pero está presente, no debemos también olvidar eso, no debemos olvidar que el mal está presente en cada parte de nuestra vida. No podemos nosotros lidiar con eso, por eso todo lo bueno que podamos hacer no es por cuenta propia, sino viene de Dios, ¿ya? Las cosas buenas que hacemos es porque Dios está actuando en mi vida y debemos querer eso en toda nuestra vida, en todos los actos que hagamos. Y ese trabajo nos va a costar toda nuestra vida, ¿ya? Toda nuestra vida vamos a tener que tener pendiente porque en algún momento caemos en estas pequeñas cositas que después se pueden ir agrandando. Hay que ser consciente de esta cualidad espiritual, de esta condición espiritual que tiene el hombre, ya una condición espiritual decadente, pero hay esperanza, ya no debemos olvidar eso. Tenemos esperanza porque primero Cristo murió por nosotros y Dios va a culminar este asunto del pecado. Bueno, lo segundo que dice, analizando la crisis moral de nuestro tiempo, ya que esta lección no es nueva y la que estamos estudiando, se hizo hace varios años atrás. Ahora la condición humana parece que está mucho peor. De hecho, hay un virus producto de la misma condición humana. Bueno, la crisis moral. ¿Es posible identificar una solución a través de la educación? ¿Ya? Dice aquí, iniciativas gubernamentales o eclesiásticas. ¿Hay alguna iniciativa que pueda solucionar este asunto? ¿Creen ustedes? Iniciativa educacional, gubernamental o eclesiástica. ¿Ya? ¿Pudiese ser que la iglesia solucionara este tema? ¿O la educación de nuestro país? ¿Qué ven ustedes? ¿Cuántas iniciativas se han ingresado en los últimos años en las diferentes repúblicas que representamos? Educativas. Millones, ¿cierto? Para solucionar primero el problema educativo. ¿Pero qué ha causado? Parece que nada funciona porque todo sigue peor.
De hecho, en Chile, por ejemplo, 2019, a finales de 2019, reventó con unas protestas. Se supone que el país ha ido avanzado en educación, pero reventó en una revuelta que la corrupción, obviamente, sí, corrupciones en las diferentes ramas, por ejemplo, hablando aquí en Chile, aquí se empezaron a ver primero fraude en carabineros, saltó a la policía, ahora estamos viendo un tema con unas platas que tienen que ver con el sistema de alumbrado público en las municipalidades. O sea, cada día que pasa vemos cómo se destapan corrupciones. Pero todas las iniciativas que tienen que ver con arreglar asuntos, entre comillas, morales, hacen empeorar el asunto. ¿Por qué razón? ¿Ya? Bueno, lo vimos anteriormente. Si no hay alguien, no hay solamente Dios el que se presenta con esto, que aclara el tema y dice, esto es malo y esto sigue siendo malo en el día de hoy. Y esto es bueno y sigue siendo bueno en el día de hoy. Cuando el mundo entienda esto, el problema va a ser solucionado, pero eso solamente va a pasar en el final. Mientras tanto, todo lo que el hombre haga va a estar contaminado porque el hombre no puede ver lo que es realmente malo y no puede tampoco ver lo que realmente es bueno. Por eso tergiversa los sentidos. Entonces, no se puede arreglar porque la raíz de ese programa que ingresan a los diferentes gobiernos ya viene contaminada, ¿ya? Diego, Y fracasamos en ese sentido. Jaime. Diego, ¿no? Complementando lo que tú dices, es una realidad eso. Bueno, lo vemos acá en Chile, con todas las políticas que han hecho para tratar de mejorar. Y es que al fin y al cabo, todo tiene que ver con la parte de que anteriormente hablamos sobre el pensamiento del relativismo. Lo que yo pienso que realmente es bueno, lo que yo, y el punto viene de uno mismo. ¿Por qué? Porque cada persona o cada punto de vista o cada ideología piensa lo que es bueno para uno, pero no lo que es bueno realmente. Es lo que me conviene. Y ahí hay un punto de que al fin y al cabo lo que es bueno para mí, en realidad, realmente si uno lo ve fríamente, es lo que me conviene, lo que yo quiero, lo que me gusta. Entonces ahí está el punto, como decíamos, en un mundo liberal en... ¿Para qué vamos a hablar de Argentina? Acá en Chile estamos liberales total. También entra el punto de cómo poder ganar o cómo poder arreglar. Yo estaba por ahí, leí, muchos hablan de educar para cambiar, educar por el cambio, algo así. Pero ¿qué significa realmente educar? Entonces, nosotros no podemos... ¿De dónde parte esa educación? ¿De dónde parte? Exacto, ¿de dónde parte? La base. ¿Parte del colegio, porque quieren solamente educar en el colegio, o parte desde mucho antes? Parte de mucho antes. Entonces, ahí está el punto. Yo creo que el ser humano siempre va a fallar, porque cuando el ser humano no está, en este caso, acorde a los pensamientos de Dios, siempre, en vez de mejorar, siempre va a empeorar. Y eso es lo que nosotros... Correcto. Ejemplo tenemos en la Biblia. Dios había diseñado un plan bueno para que se gobernara Israel, pero fue fracasando porque el hombre quiso tener reyes, tanto ¿cierto? programas. Se corta. No, y exacto. No, ahí volví. No tengo BTR, pero tengo algo inestable, decía. Pero eso, complementando lo que tú dices, al fin y al cabo, las cosas siempre van a empeorar porque es elección propia. Así como estábamos hablando de la elección, el pecado también es elección propia. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Una nos va a llevar a mejorar. Puede ser que no sea gubernamentalmente, educacionalmente, pero sí como persona, y ahí puede formar un cambio desde el centro, desde nosotros mismos, hacia lo global, o lo otro va a empeorar. Justamente. Nosotros para ir finalizando, nosotros como jóvenes cristianos tenemos una base sólida sobre la cual decir, Dios es bueno, pero tenemos que primero trabajar en nosotros en ese sentido. Tenemos que primero aceptar el plan de salvación, como decía ahí. Tenemos que incluirnos en este plan, involucrarnos en las diferentes instancias y tener la base sólida para nuestra educación, ¿ya? Y esa base sólida es la palabra de Dios. Eso nos va a ir transformando día a día.
Pero cuando no hacemos eso y empezamos a llamar cosas que realmente son malas, buenas, o suavizándolas, estamos siguiendo el plan de Satanás, porque él quiere que lo bueno se llame malo y lo malo se llame bueno. Eso, queridos amigos, a reafirmar esos pensamientos de que Dios no es el originador del pecado, de que Él está en un plan, ¿ya? Por lo tanto, se alejaría de cualquier índole sobre el pecado, porque si alguien está haciendo un plan para eliminar el pecado, ¿cómo podría ser parte de ese pecado? No. El pecado, nosotros sabemos cuándo se originó, ¿ya? Fue por parte de Satanás en el cielo y salpicó a la tierra, ¿ya? Y estamos involucrados en este plan de salvación y tenemos que reafirmar nuestra fe en ese plan, ¿ya? Vamos a orar para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos una vez más por habernos convocado aquí a través de la plataforma, de una plataforma virtual, mi Dios. Te queremos agradecer por eso, porque nos permite este momento. Queremos pedir que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes para poder involucrarnos más en este plan, para poder seguir motivando a más personas, acercándole a los pies de Jesús y que conozcan la verdad, mi Dios. Que conozcan que lo que es bueno, lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, le agradecemos a Diego. La verdad es muy interesante el tema. Muchas gracias, Diego. Y bueno, muchas gracias a todos los que también participaron. Así que bueno, chicos, gracias por participar. Espero que